Un saludo para cada uno y para cada una. Espero la estén pasando bien con sus familias, independientemente pues de que estemos pasando por esta coyuntura de aislamiento preventivo obligatorio. Bueno, vamos con la segunda videoconferencia de la segunda semana. Como les comenté, les voy a estar enviando material para que ustedes lo desarrollen, lo estudien durante la semana y puedan presentar un taller al final de la misma. En este caso, pues, el taller que les voy a enviar o que les envío junto con este video y un documento, pues lo van a presentar el sábado como aparecen las indicaciones del mismo. Y a partir del viernes tendremos otra videoconferencia, el sábado también. Y bueno, ya les enviaré el material de esa última semana que vamos a tener. En esta ocasión, pues vamos a hablar de responsabilidad social empresarial desde una perspectiva ética. Es un concepto dinámico que se ha venido dando desde inicios de la humanidad, ¿no? El mismo Aristóteles comenzó a pensar que en la filantropía, no en la responsabilidad social empresarial, sino en la filantropía y en la caridad. La caridad, pues, es más bien un término religioso, no filosófico. Aristóteles sí habló de la filantropía, es un término que tiene unas raíces griegas. Filia, amor, y antropos, hombre, el amor hacia el hombre en cuanto a ser humano, en cuanto a persona. En cuanto a la caridad, es un tema, una palabra o un concepto religioso. Caritas es amor, y uno de los tipos de caritas es la caritas fraterna entre los hermanos, en este caso, hermanos no por el hecho de ser seres humanos, sino por ser hijos de Dios. Estos dos conceptos están en las bases conceptuales de la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Uno realiza este tipo de acciones porque tiene amor hacia el prójimo o amor hacia las otras personas, o porque entiende que las empresas pues tienen que contribuir al desarrollo o al bienestar de estas personas con las que interactúa la misma organización. Hay un autor que es Baer, él dice que las preocupaciones por el rol del hombre en el desarrollo de la sociedad, las posibles mejoras para sostener el crecimiento económico, las condiciones sociales requeridas para la vida humana, la avaricia humana y sus efectos, entre otros, son ejemplos de cuestionamientos de cada época para fomentar el desarrollo económico y social de cada comunidad. Fijémonos que él está planteándolo desde un marco de tiempo y es de cada época. Cada época tiene su concepto de ser humano, su concepto de sociedad y por lo tanto su concepto de empresa. Aunque sabemos que la empresa pues ya es un concepto más contemporáneo, más moderno, no se aplica a la edad antigua ni la edad media, pero podríamos pensar que existe una serie de interacción o de relacionamiento entre las instituciones de cada época y su contexto próximo. Específicamente en el ámbito contemporáneo, que es en el que nos estamos moviendo, es importante entonces que tengamos en cuenta cuáles son las características de nuestra época. Nosotros vimos en la primera clase pues, que existían una serie de condiciones de carácter tecnológico que configuraban una manera de relacionarnos entre los seres humanos. Y hablé también un poco de cómo había evolucionado la sociedad desde la Edad Media a partir del invento de la imprenta, por ejemplo. Y es que es importante que nos situemos como empresa en un contexto histórico. No es lo mismo lo que está sucediendo hoy con una empresa eh, manufacturera que lo que sucedía en el siglo XVIII cuando comenzó la revolución industrial. Hoy la preocupación por el cambio climático, por ejemplo, es mucho mayor que en aquella época, que ni siquiera se hablaba del impacto de las locomotoras, por ejemplo, en el ambiente, no había manera de medirlo. Pero hoy ha cambiado la sociedad y ha cambiado las preocupaciones y la manera en que las sociedades están fomentando el desarrollo económico y social de cada comunidad. Lo que está pasando, por ejemplo, a nivel mundial con toda esta pandemia del coronavirus, ¿verdad? Nos hace pensar cuál ha sido el papel que han jugado los gobiernos, por ejemplo, en el fortalecimiento o no de los sistemas de salud y las posibilidades de una pandemia en épocas anteriores cuando no estábamos conectados gracias a la globalización, donde no había tanta interacción como ahora y de manera tan rápida, esos gestionamientos a los gobiernos no serían los mismos, ¿cierto?
Hoy digamos que es más fácil cerrar un aeropuerto que cerrar toda una frontera terrestre, pero ¿cómo se hacía en el tiempo de antes si nosotros, en épocas antiguas, si nosotros no estábamos tan permeados? De pronto eran las guerras y el comercio las dos únicas maneras de relacionarnos, pero hoy también tenemos el turismo que mueve mucha gente. Entonces, lo importante dentro de este concepto es entender que la responsabilidad social empresarial adquiere unos matices dependiendo de cada época en la que se desarrolle. Y el autor introduce entonces varios conceptos. Dice que las preocupaciones por el rol del hombre y de la mujer en el desarrollo de la sociedad, cómo contribuimos nosotros. Hay autores que plantean que la sociedad se construye a través del trabajo, que nosotros somos humanos por el trabajo. Y eso era quizás muy importante hace algunas décadas, cuando nuestros papás, por ejemplo, se sentían orgullosos y satisfechos por haber trabajado toda una vida. Esa era una expresión muy común. He trabajado toda una vida por sacarlos adelante. Y como denota, o más bien evidencia, que una de las grandes preocupaciones de ellos era proveernos condiciones materiales de existencia. Una casa, un vestido, una comida, un estudio quizás. Pero no eran tan importantes otro tipo de variables que nosotros hoy valoramos mucho, como la autoridad, la coherencia ética, el afecto, la protección, ¿verdad? Bueno, entonces el ser humano va cambiando, la sociedad va cambiando y las connotaciones de la responsabilidad social van cambiando también. Las posibles mejoras para sostener el crecimiento económico. ¿Cómo podemos generar más ingresos? ¿Hasta dónde podemos generar esos ingresos? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Con quiénes? ¿Realizando qué cosas? Ese tipo de cuestionamientos se nos presentan desde lo ético, en el tema de la responsabilidad social empresarial. Una empresa no es exitosa solamente por el hecho de que produce muchísimos bienes y servicios que son comercializados a un precio muy bueno, ¿cierto? Entonces es exitoso, tiene plata o es reconocido, su marca está posicionada, todo el mundo habla de él, ¿verdad? O de esa empresa. Ese no es el único indicador de éxito de una empresa en la actualidad. Tiene que ver con las mejoras para sostener ese crecimiento económico, porque yo puedo ser muy exitoso hoy, pero estoy agotando todos los recursos y es posible que no sea sostenible en el tiempo. Al cabo de un tiempo, ya no, de unos años, ya yo no voy a ser la misma empresa. ¿Por qué? Porque he desarrollado unas actividades productivas, pero no me he preocupado, por ejemplo, por el mercado. Yo puedo agotar el mercado vendiendo unos productos muy costosos que me dan a mí un margen de rentabilidad muy alto, pero las personas se van empobreciendo cada vez más. Y si así actúan todas las empresas, el mercado se va a agotar, no va a haber poder no va a haber poder para poder adquirir bienes y servicios. Dice, se preocupa por las condiciones sociales requeridas para la vida humana. Y hay muchas. Cada uno de nosotros tiene unas condiciones que exige para llevar la vida humana. Estar educado, vivir en una casa amplia, tener una familia, gozar de seguridad, tener buenos ingresos, posibilidades de invertir, de viajar. Son las condiciones que nosotros exigimos para llevar una vida humana. Pero muchas veces esas condiciones están soportadas en acciones que no son sostenibles. Por ejemplo, viajar. Nada más los vuelos internacionales están generando el 2% de la contaminación mundial. Si a eso le sumamos los carros, las motos, las fábricas, estamos sosteniendo un crecimiento económico, estamos, digamos, teniendo una calidad de vida o cumpliendo unas condiciones de vida, pero para ahora. Dentro de algunos años no va a ser posible, no va a ser sostenible mantener un nivel de vida o una calidad de vida bajo las condiciones actuales, porque ya nos estamos volviendo muchas personas. Por ejemplo, todos estos cuestionamientos se los hace la empresa socialmente responsable. Aparece un término ya moral, la avaricia humana y sus efectos. Y la avaricia humana está traducida en el hecho de la concentración de la riqueza, en el hecho del desperdicio de comida, en el hecho del desperdicio de comida en relación con el hambre mundial. Hay estudios que indican, estudios de la FAO, de una organización de las Naciones Unidas, que indican que las 3/4 partes de los alimentos que compran los estadounidenses terminan en la basura, sea porque los compran y se pudren, sea porque los compran y no los preparan o los preparan y no se los comen, en fin, el desperdicio de alimentos. Y resulta que yo hice un cálculo y cuánto para un curso de desarrollo humano, pienso que hay 325 millones de personas con hambre en África, según las estadísticas de la misma FAO.
con el alimento que se desperdicia en Estados Unidos se les puede dar una comida diaria a cada una de estas personas, ¿verdad? Entonces aparece la avaricia, aparece querer acumular, querer todo para mí, pero a costa de que a los otros no les toque nada. Ese es un término ya moral. Y dice el autor que estos son ejemplos de cuestionamiento de cada época. Nosotros como personas nos los vamos haciendo y las empresas también tienen que ir pensando cuál es su impacto sobre el desarrollo económico y sobre las condiciones o la creación de condiciones sociales para una vida digna. De ese concepto de filantropía y de caridad se mantiene el de caridad. Las personas con más fortuna tienen deber de compartir su riqueza con aquellos que no tuvieron acceso a una mejor situación económica o social. Ya esto es una elaboración del siglo XVIII. Miren que aparece otro término moral, o ético más bien, el deber ser. Tienen el deber de compartir su riqueza. Y esto no es como parece que nos venga del lenguaje religioso, el deber de compartir con el hermano, con el prójimo, no. Esto es más bien un concepto nacido de la Revolución Francesa, que se dio en 1789. Y uno de los principios de la Revolución Francesa era la fraternité, la fraternidad, égalité, la igualdad, y liberté, la libertad. Entonces aparece ahí fraternidad, tratarnos como hermanos, no desde el punto de vista religioso, que somos hijos de un mismo padre, sino que somos de parte de una misma especie humana, y en ese sentido somos hermanos. El segundo concepto tiene que ver con la custodia. Custodia es el cuidado. Los recursos que poseen las personas, dice, con más fortuna son realmente propiedad de toda la sociedad. Es decir, yo poseo, si tengo una libertad de propiedad, yo poseo unos bienes, pero ¿qué hago con esos bienes? Se nos dice desde esta perspectiva del siglo XVIII que yo tengo esa riqueza solamente en custodia o en cuidado, porque realmente la riqueza pertenece a todo el género humano. Ese también es un pensamiento más de la Revolución Francesa. Los recursos no están en manos de la monarquía, o no deberían estar en manos de la monarquía, que es quien goza de los privilegios de esos recursos, sino que deben estar bajo la custodia, por ejemplo, del monarca o del Congreso, del Parlamento, pero para beneficio de todos los seres humanos, en tanto somos hijos o más bien hermanos por una especie biológica. Entonces no son conceptos religiosos aquí el siglo XVIII, sino conceptos humanistas. Hay una frase bíblica que me llama mucho la atención en el Génesis. Si ustedes leen el Génesis, ese relato de que Caín mató a Abel, Dios le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, voy a chicanear con el latín, Num ego sum custos fratris mei, ¿acaso soy yo el guarda o el custodio de mi hermano? Y el Señor le dice, Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, había una responsabilidad de parte de Caín hacia su hermano de preservarlo, de cuidarlo, de amarlo, y no lo hizo. No cumplió con ese encargo de la custodia sobre su otro hermano. Entonces uno dice, bueno, esto es religioso. No, esto realmente nos da una enseñanza hacia los demás. O para el relacionamiento con los demás. Num ego sum, ¿acaso no soy yo? ¿Acaso soy yo custos, custodio, fratris miei, de mi hermano? Es pensar si acaso nuestra hermandad no está solamente dada por la sangre, sino también por el hecho de ser seres humanos. Y en ese sentido yo tengo una responsabilidad de cuidar a los otros seres humanos. Por eso es que está calando mucho en esta época de la cuarentena el pensar en adoptar familias. Familias que de vendedores ambulantes, de personas que no pueden sostenerse sin salir a la calle. Entonces uno dice, yo voy a adoptar. Uno dice, ¿por qué lo hace? No, porque hay que amarnos como hermanos porque somos hijos de un mismo Dios. Un argumento religioso. No, porque esto es nuestro deber como sociedad. Ya un concepto antropológico, ¿verdad? Hace parte de la cultura el ser hospitalario, por ejemplo. O un concepto civil. Pertenecemos a una misma sociedad y si la sociedad no se une, entonces no podrá vencer toda esta situación. Pero también está un concepto o un argumento de carácter humanista. Hacemos parte de una sociedad en tanto hacemos parte de una especie biológica y por ser seres humanos, por ese simple hecho, nos obliga a nosotros la igualdad y la fraternidad.
Y miren que estos son temas más filosóficos, pero que se van, digamos, como permeando o se van permeando o van configurando el concepto moderno de responsabilidad social empresarial que vamos a ver más adelante. Esto, pasar de hablar de filantropía y caridad a caridad y custodia o cuidado desde lo humanista, implica pasar de una responsabilidad vista en relación con los individuos hacia una responsabilidad vista en relación con la sociedad. Responsabilidad en relación con la sociedad. Bueno, la visión moderna de la responsabilidad social empresarial no ve las acciones filantrópicas como el fin último de las organizaciones. Si estamos hablando de responsabilidad social empresarial, esa palabra empresarial indica que se trata de organizaciones que se crearon con el fin de generar lucro, de generar riqueza, que son el motor o gran parte del motor del desarrollo económico. Por lo tanto, no es función de la empresa nacer para hacer, pues, actividades filantrópicas. Eso se deja para las organizaciones sin ánimo de lucro, que son creadas para ese fin, generar bienestar, que es su fin específico, ¿verdad? Sin ánimo de lucro. Pero la empresa tiene su misión, dentro de su misión, desarrollar también la sociedad o el entorno económico. Al contrario, la preocupación principal por el desarrollo de acciones durante los procesos productivos en que una empresa es responsable con trabajadores, proveedores y cualquier otro interesado que participe o se vea afectado por el proceso de transformación que genera una empresa. ¿Qué significa eso? Que la visión moderna pone el énfasis en el desarrollo de acciones durante los procesos productivos en que una empresa es responsable con unos grupos de interés. Aquí, esto nos sirve a nosotros para amarrar la responsabilidad social empresarial a la misión de la empresa. No es un departamento, bueno, muchos departamentos se quejan de que son como satélites, que no están coordinados en la arquitectura organizacional, sino que están allí puestos como para asesorar, como decorativos, como que la ley nos lo exige. Bueno, no es un departamento de responsabilidad social empresarial que deba estar aislado de la función principal o la misión de la empresa. ¿Por qué? Porque el departamento o el área de responsabilidad social empresarial o el programa de RCE es el que nos va a indicar cuáles son los principios éticos sobre los cuales la empresa va a realizar su misión. Es casi que la médula, en este caso, de la ética organizacional. Obviamente está la identidad corporativa, como vimos en la clase pasada, pero es que la responsabilidad social empresarial define de manera muy técnica, muy precisa, cómo la organización va a desarrollar lo que está plasmado en su identidad corporativa, o sea, desde el punto de vista ético. Y pone el énfasis en el desarrollo de las acciones. ¿Qué tipo de acciones? Productivas, de gestión del talento humano, de comunicaciones, financiera, bueno, o sea, todas las áreas productivas o todas las áreas de la empresa. Y habla de responsabilidad con trabajadores público interno, proveedores público externo o cualquier otro interesado que participe o se vea afectado por lo que la empresa hace o genera. Es decir, los stakeholders, como ese grupo o público que se ve impactado por las acciones de la empresa. Allí está la médula de la responsabilidad social empresarial, no solamente hacia el público externo, sino también hacia el público interno. Un ejemplo tiene que ver, por ejemplo, una panadería. Vamos a tomar el ejemplo, una panadería en Montería tiene un programa de responsabilidad social empresarial, digamos que es una panadería próspera, grande, y a través de ese programa le entrega 1 tonelada de pan a los habitantes de calle de todo el departamento, ¿verdad? La responsabilidad social empresarial no solamente estaría pendiente de esa entrega de esos alimentos, o sea, no sería el área encargada de mirar lo que sucede con esos alimentos, con esos panes, sino también con la manera en que la organización se relaciona con su público interno, por ejemplo, con los trabajadores, si les paga lo justo, si les paga a tiempo, si hay un clima organizacional adecuado, si tienen todas sus prestaciones, por ejemplo, salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con la responsabilidad, la manera como la empresa responde socialmente hacia su público interno y su público externo. Ya estos son dos conceptos contemporáneos, uno del año 2000 de la World Business Council for Sustainable Development y el otro de la Comisión Europea. El primero nos dice que la RCE o la responsabilidad social empresarial es el compromiso continuo de las empresas
para comportarse éticamente y contribuir al desarrollo económico. Ojo, es compromiso continuo, no solamente cuando la empresa quiere ajustarse a una norma internacional o cuando hay una auditoría o cuando una empresa se va a acreditar. No, es un compromiso continuo, por lo tanto es misional, no es coyuntural. Por eso yo les dije que hacía parte de la misión de la empresa, de la organización. Es continuo y por lo tanto se tiene que comunicar hacia el público interno. Nuestro compromiso es tal, declararse en la misión, la visión, en toda la identidad corporativa, pero también asumir una serie de acciones internas y externas para cumplir con eso que se ha declarado. Contribuir al desarrollo económico. Entonces aquí quiero traer a colación dos conceptos, desarrollo y progreso. El progreso se refiere al mejoramiento de las condiciones materiales de la existencia. Por ejemplo, tener una casa, ampliar la casa, tener un carro, cambiar de carro, tener un televisor, un celular, comida. Esas son unas condiciones materiales, una membresía, un club, por ejemplo, condiciones materiales de la existencia. Pero el término desarrollo se refiere a digamos, como a la posibilidad que tenemos los seres humanos de llevar la vida que queremos llevar. Eso tiene que ver con habilidades para la vida social, con competencias para desarrollarse en sociedad, para trabajar, ¿verdad? Para conocer. Hay autores que plantean el desarrollo humano desde la perspectiva de la vida querida, como lo dice el padre Francisco de Rux, que es presidente de la Comisión de la Verdad, pero que trabajó durante mucho tiempo en temas de desarrollo humano y regional y construcción de paz. Entonces, el desarrollo es mucho más amplio que el progreso, porque el progreso se refiere a las condiciones materiales de la vida. Usted es feliz con una lavadora, usted es feliz con un televisor de 55 pulgadas, usted es feliz con una máquina, la última máquina para poner taches en la pared. Usted es feliz porque tiene una podadora, un asador, yo qué sé, esas son condiciones materiales, cosas. Usted es feliz porque tiene un salario de 10 millones de pesos. Eso contribuye a su vida querida, a su realización, pero no son los únicos aspectos que se valoran dentro del desarrollo humano. Eso está referido a la condición material. El desarrollo humano tiene condiciones no materiales. Por ejemplo, la felicidad que le da a usted un hijo, aunque también a algunos les da preocupaciones, pero creo que el amor da felicidad. La satisfacción o la ternura que le genera una mascota, el cuidado que puede proveer a un adulto mayor, ¿cierto? El poder contemplar un atardecer, el sentirse satisfecho por alcanzar un logro académico, la satisfacción porque ganó un concurso de méritos. Son variables que no se pueden cuantificar, pero que contribuyen al desarrollo de las personas y que si las juntamos con las condiciones materiales de la existencia, podrían configurar lo que muchas personas en esta época moderna consideran la vida ideal, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad social empresarial es el compromiso de la empresa para contribuir al desarrollo económico desde el punto de vista del ingreso y desde el punto de vista del progreso, disculpen, del desarrollo como seres humanos y del ingreso. Muchas empresas y muchos de nosotros incluso tenemos una concepción muy mercantil, muy financiera del desarrollo. Y eso gracias a que estamos en un sistema de capitalismo neoliberal que privilegia el dinero o el capital por encima de todo lo demás. Usted es exitoso porque usted se está ganando un pocotón de plata. Usted es exitoso porque su empresa está generando muchos rendimientos. Usted es exitoso porque le dieron un reconocimiento mejor empresario del año. Usted es exitoso porque usted cumple con las metas y la gente habla, sus jefes hablan bien de usted. Esa es una concepción de bienestar y de éxito. Pero dentro de sistemas socialistas de bienestar como los de Europa, una persona es exitosa o realizada más bien si puede disfrutar de la cultura, si es saludable, si tiene libertades personales, si puede viajar, si es educada, si puede llevar la vida que quiere llevar. Entonces, dependiendo también del sistema económico en el que nos movamos, vamos a mirar en qué consiste ese ideal de sociedad desarrollada. Bueno, aquí entonces en este primer concepto también aparecen los públicos de interés. Dice, empleados y sus familias. Es decir, no solamente a la persona que trabaja, sino cómo va afectando a las familias y a la comunidad, ese entorno próximo, local, próximo.
y a la sociedad en general. Ya es un contexto más amplio, ya es el desarrollo del país, de la región y del mundo. Y miren que hay empresas que se preocupan por sus empleados diciendo que, bueno, den gracias a que les pagamos un mínimo, den gracias a que les pagamos a tiempo, den gracias a que les pagamos prestaciones, den gracias a que nadie se le brinque el sueldo aquí a nadie. Eso no hay que dar gracias por eso, eso es lo que la ley ordena y es lo mínimo para nosotros trabajar. Pero se les olvida que existen una serie de variables que configuran un clima organizacional y que pueden llevar a la empresa a ser socialmente responsable y también exitosa. Y son las variables de bienestar, las que no podemos cuantificar por el momento en dinero. Entonces, para un trabajador no solamente es importante ganarse el salario mínimo y que se lo paguen puntual con sus prestaciones de ley de manera oportuna, ¿sí? Eh, sino que también es importante que lo traten con respeto, que involucren a la familia dentro de los programas de bienestar, que lo traten como una persona, que no haya cadena de rumores, ¿verdad? Que puedan participar en algún tipo de decisiones o sean al menos consultados. Estas son variables o que sus condiciones de trabajo sean óptimas o cómodas, no sé. Estos son variables que se deben tener en cuenta también a la hora de implementar un programa de responsabilidad social empresarial con un público interno. Y el otro concepto viene de la Comisión Europea, dice que la responsabilidad social empresarial es un concepto en el cual las áreas productivas integran de manera voluntaria consideraciones sociales y ambientales en sus operaciones y en las relaciones con sus grupos de interés. Entonces miren que habla de áreas productivas, es decir, lo medular de la empresa que produce bienes y servicios, pero hay un aspecto que ya cayó en desuso y es de manera voluntaria. Una cosa es que yo acoja las normas internacionales de responsabilidad social empresarial y otra es que ya es obligatorio que nosotros las implementemos. ¿Cierto? No es de manera voluntaria ya, el concepto es de 2001, hace 19 años, solamente que el autor pues es una autoridad en la materia, es la Comisión Europea, pero ya no es de manera voluntaria, ya toda organización tiene una responsabilidad social empresarial, incluso se les mide hasta las emisiones de carbono y se emite un certificado de carbono neutro o no, de empresas contaminantes o de un lugar grandioso para trabajar o no. O sea, ya no es voluntario, ya todas las empresas deben tener o contar con sus programas de responsabilidad social empresarial. Y dice que es lo que se integra a esas áreas productivas, las consideraciones sociales y ambientales en sus operaciones. Miren, por ejemplo, una empresa como Urrá, disculpen, como Cerro Matoso, en el sur de Córdoba. Es una empresa que está generando réditos, digamos que sí, beneficios. Yo no conozco el estado financiero de la empresa, pero digamos que están explotando ferroníquel y que eso les da plata. Tienen un programa de responsabilidad social empresarial, tienen un programa de mitigación de impactos negativos, de compensaciones por todo el impacto negativo que hacen en el ambiente, en los ecosistemas humanos, de flora, de fauna, en todo el sistema hídrico. Ustedes saben que hay fallos que han obligado a Cerro Matoso a robustecer sus programas de responsabilidad social, a mejorar sus programas de impacto ambiental, a compensar a las familias, incluso económicamente, y que hay una serie de quejas porque no están cumpliendo a cabalidad con la responsabilidad social empresarial, que están contaminando, que esa contaminación lo que está haciendo en muchos casos es dañar a las personas, ¿verdad? Nacen personas con algún problema, con alguna imperfección, ¿no? ¿Cómo es que se les llama? Bueno, que nacen personas con problemas congénitos o del vientre materno. Eh, y los fallos apuntan a que la empresa debe ser más responsable a nivel social y ambiental, e incluso económico. ¿De qué vale entonces que esta empresa se gane dinero si está afectando el contexto inmediato y el contexto general? Porque cualquier cosa que pase hoy en el mundo y que deteriore el ambiente, pues las consecuencias las estamos sufriendo nosotros, todos los del planeta. Entonces, la responsabilidad social empresarial lo que busca es armonizar eso que hace la empresa, esa área productiva de la empresa, con unas variables sociales y ambientales. ¿Cómo afecta al ser humano? ¿Cómo afecta a la familia? ¿Cómo afecta a la sociedad? Pero también cómo está afectando al ambiente. Esto tiene que ver, como lo decía al principio, con el estilo de sociedad. Si estuviéramos en el siglo XVIII, en plena revolución industrial, pues los cuestionamientos no serían hacia la contaminación que producen las nuevas fábricas o las locomotoras
al ambiente. No estaríamos pensando en afectaciones al ambiente, estaríamos pensando en cómo mejorar todos esos procesos para hacer más veloces las máquinas, más productivas, en fin, pero no menos contaminantes. Hoy la preocupación sí es esa. Hoy usted puede hacer una máquina que haga las cosas de manera rápida, que haga más cosas en menos tiempo, pero también estamos pensando en que esas máquinas sean limpias, o sean verdes, tengan un sello de sostenibilidad. Esa es una preocupación moderna o contemporánea que no se tenía en el momento en que se dio la primera revolución industrial. Bueno, y dice ese concepto de la Comisión Europea que esas consideraciones sociales y ambientales tienen que ver con los públicos de interés, con los públicos a los cuales impacta la empresa o lo que hemos comentado que se denomina stakeholders. Bueno, entonces aquí es como un resumen. Una primera noción de la RCE se refería a actividades filantrópicas como hacer obras de caridad. Materias tales como las prácticas laborales y las prácticas justas de operación surgieron hace un siglo o más, ¿cierto? Entonces estamos hablando de finales del siglo XVIII, se desarrolla durante todo el siglo XIX y bueno, lo que es el siglo XX. Entonces estamos pensando en prácticas laborales, en qué condiciones trabajan los empleados, cómo lo hacen, cuántos residuos están generando empleos de calidad o están precarizando el mercado. Por ejemplo, una empresa como Denim se va para Bangladesh y se producen muchas prendas de vestir con marca Denim que emplean a miles de personas. ¿Pero bajo qué condiciones? Trabajando 12 horas al día, teniendo poco permiso para comer o ir a hacer necesidades en el baño, un pago precario que no llega ni siquiera a 200.000 pesos mensuales. O sea, toda una serie de explotación laboral para mantener un mercado tan dinámico como es el de la ropa. Entonces, ya la responsabilidad social empresarial no se puede quedar en que Denim genera de manera directa 5.000 empleos en el mundo y de manera indirecta 300.000 puestos de trabajo. No, ¿en qué condiciones están laborando los trabajadores de Denim? Esas son las preguntas correctas. ¿Cuál es el impacto, los residuos que está generando? ¿Es responsable con el manejo de esos residuos? ¿Verdad? No sé, los materiales con los que trabaja Denim o las telas son contaminantes. ¿De dónde las obtienen? ¿Hacen pruebas en animales? Yo no sé. Una gran cantidad de preguntas que ya están en el radar de la responsabilidad social empresarial. Esta otra materia, los derechos humanos, lo vamos a ver en el esquema general de la norma ISO referente a responsabilidad social. Los derechos humanos. Entonces, nos estamos aprovechando de la mano de obra ilegal, le estamos pagando menos a los venezolanos. Y yo soy una empresa socialmente responsable porque yo hago obras de calidad, yo pertenezco al Club Rotario, yo entrego no sé cuántos mercados, yo gestiono mi marca a través del patrocinio deportivo, por ejemplo, del mecenazgo que se llama así, pero estoy empleando mano de obra ilegal y por ser ilegal entonces le pago menos, me aprovecho de la situación de los venezolanos. O como les comentaba el caso de Bangladesh, todas estas empresas respetan los derechos humanos en los países de donde son originarios, pero van a otros países y en connivencia con el gobierno lo que hacen es explotar a la gente. Entonces es un tema de derechos humanos. ¿Son aquellos de Bangladesh ciudadanos de menos categoría que los ciudadanos alemanes, por ejemplo? O los ciudadanos españoles en una marca como Mango. A un trabajador en España le van a pagar, por ejemplo, 10 euros la hora, pero un trabajador en Bangladesh, la misma marca que respeta los derechos humanos en España o los derechos del trabajador en España, le va a pagar por un trabajo mayor, en peores condiciones, los mismos 10 euros, pero al mes, si acaso, porque no llegan muchos ni siquiera a 10 euros. Entonces, esas son las responsabilidades que en temas de derechos humanos nosotros nos hacemos cuando hablamos de RCE. Ya hemos hablado también de materias como el medio ambiente, la lucha contra el fraude y la corrupción. Entonces vemos que pasamos de pensar en la responsabilidad social empresarial como un tema filantrópico, luego lo vimos desde la relación que existe entre la empresa con sus públicos de interés y ahora se suman unos nuevos intereses, los derechos humanos, el ambiente, la protección del consumidor, la lucha contra el fraude y la corrupción, ¿verdad? Son aspectos entonces que enriquecen el término. Miren, por ejemplo, la protección al consumidor, que no haya falsa publicidad, que la información que tenga sea oportuna, que sea completa con respecto de lo que va a consumir, que haya un sello social y la persona pueda decidir si compra un producto hecho a gran escala o un producto orgánico que está beneficiando a un grupo de campesinos en una zona de reserva campesina de Colombia.
que puedan, digamos, preferir productos bajo un sello social que beneficia a mujeres, madres de familia, cabeza de familia o víctimas del conflicto armado interno, ¿verdad? Son una serie de aspectos que se van sumando o que van configurando los nuevos bienes y los nuevos servicios y que hacen más rica la experiencia de compra. Si yo soy socialmente responsable, yo le comunico a mis clientes, a mis usuarios, qué es lo que va a adquirir, cómo se está adquiriendo eso, qué impacto tiene. Y las personas se van haciendo consumidores responsables. Y hay un término además del consumo responsable, el ecoconsumo. Personas que al consumir saben cuál es el impacto que genera su consumo en el medio ambiente y tratan de minimizarlo. ¿Cómo? Ejemplos, no utilizando pitillos, no utilizando desechables, ¿verdad? Bueno, esos son apenas dos aspectos de lo que tiene que ver con el ecoconsumo. Está el tema del boicot, de las desinversiones, boicot, desinversiones y sanciones que muchos países y ligas de consumidores piden hacia una empresa cuando no está asumiendo adecuadamente su responsabilidad frente a lo que hace. Hay grupos de consumidores, y eso es un poco más sofisticado, que se oponen a las marcas, a las empresas, cuando detectan que no son socialmente responsables. Bueno, hay una norma, la norma 26.000, la ISO 26.000, que es una norma internacional aquí que se refiere a la responsabilidad social empresarial, unos conceptos, unas prácticas, cómo involucrarla dentro de las organizaciones, ¿verdad? La actividad que van a hacer para esta semana está referida a la misma norma, cuyo enlace les envío dentro de la ficha de trabajo que les adjunto al correo y que también pues les envío como adjunto en el mismo correo electrónico. Entonces, me llama la atención o me gusta este enfoque holístico que saqué de un documento preparatorio de esta norma, porque nos ayuda a pensar la responsabilidad social de la organización desde la perspectiva de la gobernanza de la organización, de las prácticas laborales, los derechos humanos, la participación activa y desarrollo de la comunidad, los asuntos de consumidores, las prácticas justas de operación y el medio ambiente. Y dice que este enfoque holístico permite que estas variables giren alrededor de la gobernanza de la organización, por eso es un asunto misional, y giren alrededor de la interdependencia. Es decir, no puedo decir que soy socialmente responsable o que gobierno muy bien mi organización si tengo buenas prácticas laborales, pero no respeto los derechos humanos. O involucro activamente a la comunidad en mis operaciones o en mis decisiones o en mi información, pero no respeto el medio ambiente. Entonces, hay que revisar cada una de estas 6 variables que configuran a la organización, pues una organización bien gobernada y que son interdependientes. Cuando hablamos de derechos humanos, pues ya he mencionado simplemente que el ejemplo de los inmigrantes ilegales que no tienen permisos de trabajo en un país. Por ejemplo, los venezolanos, hay muchas empresas que contratan mano de obra venezolana, no por ayudarles, sino porque como son ilegales, entonces creen que les pueden pagar menos de lo justo. Bueno, el tema de derechos humanos tiene que ver hoy, actualmente, con el de la nacionalidad, los permisos especiales de trabajo, el hecho de involucrar a niños en el trabajo, de vulnerar el derecho de ellos y ellas a estudiar, entonces tienen que dedicarse a trabajar en unas condiciones que los afectan, incluso a nivel vital, y les restringen el derecho a la educación, la recreación, la cultura, la misma educación, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de que en algunas organizaciones pues debe trabajarse el tema de la inclusión de la mujer, de las personas en situación de discapacidad, del adulto mayor, etcétera. Eso tiene que ver con el principio de no discriminación. Colombia ha suscrito una serie de instrumentos jurídicos que hacen obligatoria la adopción de múltiples programas o actividades que tienen que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, suscribió la Convención Internacional de Prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres. Por muy buena que esté nuestra compañera de trabajo, yo no puedo decirle que tiene las nalgas bonitas. Eso no se debe hacer. Eso pertenece a un ámbito íntimo. Pero yo no puedo decir eso. Yo no puedo reducir a la mujer al hecho de que es un cuerpo para satisfacción del hombre. Yo no puedo referirme en términos despectivos a una persona en razón de unas
características físicas, el ñato, el orejón, el cabeza de puerco. Eso en nuestra cultura organizacional a veces es permitido, pero no está bien, porque eso va violando un principio que es la igualdad y la no discriminación. Y Colombia ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y uno de esos derechos es la no discriminación, o por ser negro. Eh, expresiones como los rolos son malos compañeros por el hecho de ser rolos, o son unos HP, me perdonarán la expresión, pero eso es tan recurrente en nuestras organizaciones, o los costeños son flojos, o las mujeres no sirven para estos puestos, o no pueden tomar decisiones, o una mujer para ascender en una organización tiene que tener relaciones sexuales con su jefe. O sea, una cantidad de situaciones que se enmarcan en el tema de los derechos humanos y que, ojo, pueden ser tutelables o pueden ser demandables. Yo puedo ser muy chévere y decir todas las cosas que quiera a otras personas, pero esa persona me puede interponer una demanda por acoso laboral. Y está en todo su derecho. Existen mecanismos como la tutela y una demanda si yo veo que un derecho mío se está vulnerando, ¿verdad? Participación activa y desarrollo de la comunidad. Tiene que ver entonces con que la comunidad donde se desarrolla un proyecto o la organización tiene operaciones debe ser principalmente informada sobre las operaciones de esa organización. ¿Cuántos puestos de trabajo? Usted está en la obligación de responder eso si le llega un derecho de petición. ¿Cuántos puestos de trabajo se están generando? ¿En qué condiciones están? ¿Cuál es la proyección de crecimiento de la empresa en cuanto a mano de obra? Eso son preocupaciones de la comunidad. Pero si se llegasen a presentar problemas también de impacto ambiental o social, las decisiones de la organización deberían tomarse con participación activa de la comunidad. Participación activa no significa que usted le informa, ese es el nivel más básico de participación, o que le consulte, le pregunte qué es lo que se va a hacer, sino que le involucre en la toma de decisiones. Y eso es muy importante por dos razones. Primero, porque usted está cumpliendo con un principio propio de la responsabilidad social empresarial, que es pensar en el otro, no solamente en usted. Y segundo, porque le genera sostenibilidad. Las empresas que involucran a las organizaciones en la toma de ciertas tomas de decisiones sobre asuntos que les impactan a esas mismas organizaciones van a tener muy buen posicionamiento. La gente se va a sentir parte de esa familia, de esa organización y la va a proteger, ¿verdad? Digamos en términos como muy prácticos, va a tener una buena reputación. Eh, y digamos que eso minimiza la mala imagen que usted pueda proyectar. Voy a colocar dos ejemplos de una organización en la que yo trabajé. En una, no se tenía en cuenta la comunidad, pese a que el contrato exigía la socialización del proyecto y la atención al cliente, entre otras medidas, ¿no? Y la gente se sentía descontenta porque se tomaban unas decisiones sobre obras que se iban a hacer en la comunidad y que no eran consultadas con ellas. Eso generó un reproceso muy grande. En clase presencial, la primera yo les comenté el caso de una vía, y en este caso tiene que ver con un puente. Entonces fue un desgaste a nivel económico, a nivel de imagen para la empresa, a nivel jurídico, porque las personas no querían que se hiciera ese tipo de obra y la empresa decidió hacerla por encima de la cabeza de ellos. Y era una obra que los impactaba a ellos como personas y también al ambiente, y no se implementaron los protocolos que se debían implementar para que la misma comunidad participara en la toma de decisiones. Bueno, ahí se perdió mucha plata, mucho tiempo, mucha imagen, y en este país no se le generó ningún tipo de sanción a la empresa, pero debieron sancionarla. Asuntos de consumidores. Entonces, hay unas ligas de consumidores que velan por los derechos del consumidor. Se deben atender los requerimientos de los asuntos de las ligas de consumidores, educar a los consumidores para que hagan buen uso de los servicios y de los bienes que se están produciendo para generar el menor impacto negativo sobre el ambiente, ¿verdad? El cuidado propio y el cuidado del ambiente, el cuidado del otro. Entonces, esto tiene que ver principalmente con las ligas de consumidores y con educar al consumidor para que sea responsable. Aparece allí en algunos cigarrillos, en los cigarrillos, el exceso, fumar causa cáncer, o en las bebidas alcohólicas, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley tal. Eso no es más que un formalismo a lo que obliga la ley a este tipo de empresas que producen estos bienes, indicándole a los consumidores que si consumen exceso de eso se va a afectar, ¿verdad? Va a afectar su salud. Es simplemente
una expresión muy sencilla, pero va más allá, ¿no? Al hecho de que nosotros eduquemos a los consumidores para que sean responsables, no acaparen, ¿verdad? O darles la seguridad de que están consumiendo un producto amigable con el ambiente, tanto en las materias primas que se utilizan, como en todo su proceso de producción, o como en la disposición final de ese producto cuando se vuelve obsoleto. Bueno, las prácticas laborales tienen que ver entonces con no solamente garantía de los derechos que están contemplados en el Código Laboral colombiano o en las leyes, en la Constitución, sino también en la manera como nosotros generamos un clima de confianza, de respeto y de desarrollo humano dentro de nuestras organizaciones. Con el tema del ambiente, pues yo les había comentado que existen algunos sellos que miden el impacto que las empresas tienen sobre el ambiente, que cada vez se busca producir más, pero de manera sostenible, amigable con el ambiente. Y cuando se habla de prácticas justas de operación, tiene que ver con el relacionamiento dentro de la cadena de valor, que yo sea justo con las empresas o los campesinos a los cuales les compro mi materia prima, que sea justo con los consumidores al comercializar un producto con un margen de ganancia justo precisamente, que yo no contamine, que mis máquinas estén en buen estado, que generen el menor ruido posible, el menor consumo de insumos posible, no solamente por un asunto económico, sino también un asunto de respeto con el ambiente. Ese serían como las 6 variables que se deben tener en cuenta dentro de un programa de responsabilidad social empresarial y que han sido identificados dentro de esta norma ISO 26000 que fue acogida por Colombia a través del ICONTEC. Y todo esto va contribuyendo a la gobernanza de la organización. O sea, no hay buena gobernanza si no hay un enfoque hacia la responsabilidad social empresarial. Vamos con unos conceptos claves dentro de esa norma. Hay muchísimos, pero yo quise tener en cuenta o retomar 3. Ustedes van a tener la norma y la pueden detallar. Bueno, primero que todo tiene que ver con la gobernanza de la organización. Dice que la gobernanza es el sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones con el fin de lograr su objetivo. Entonces, existen organizaciones que son piramidales. Se toma una decisión y a través de una estrategia de comunicaciones o de una estructura de comunicaciones, esas decisiones se comunican. Entonces, yo tomo la decisión, se la comunico a mi jefe a los trabajadores, y no hay posibilidad de retroalimentación, por ejemplo. O hay una estructura mucho más horizontal donde la toma de decisiones se da en el marco del respeto de la paridad, hay un margen de empoderamiento y bueno, la organización posiblemente esté más orientada hacia la respuesta hacia los clientes que una organización piramidal. El otro concepto clave dentro de la responsabilidad social empresarial es el diálogo social, que consiste en la negociación, consulta o simple intercambio de información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas de interés común relacionados con política económica y social. En este caso del coronavirus que estamos viviendo en Colombia es importante el diálogo social. Aquí no se trata de negociar, porque no estamos hablando de unas medidas que se deben tomar para el beneficio de un grupo económico en afectación de otro grupo económico. Estamos hablando de un asunto de vida o muerte. O sea, aquí no es que yo dejo de ganar. Sí, ya veremos qué medidas vamos a tomar para que usted tenga un ingreso digno. Pero es que el problema aquí no es su derecho al trabajo o al ingreso. El problema es el derecho a la vida, una emergencia. Entonces se toman unas medidas macro en el orden nacional para que después en el marco de esas medidas macro, aunque muchas personas se vean afectadas en lo económico, se pueda uno solventar, ¿no? Aquí no se trata de que hay unos intereses políticos, unos intereses económicos, aquí hay unos intereses humanitarios y urgentes. Entonces, negociación ya, digamos, el gobierno nacional no puede sentarse a hablar con los gremios, como en un proceso más amplio de diálogo social. Aquí no hay negociación, ni consulta. Aquí hay una decisión que se toma con base en unos protocolos internacionales, con la evidencia que se ha tenido en otros países para parar el contagio, el aprendizaje que se ha tenido en ese sentido, el contagio por coronavirus, y eso se tiene que tener en cuenta, se tiene que cumplir. Pero el diálogo social en otros aspectos sí tiene que ver en otros escenarios, no como el de ahora, sí tiene que ver con la posibilidad de negociar, de consultar o de intercambiar información que resulte beneficiosa, ¿cierto? Muchas empresas son celosas con las investigaciones que realizan, sobre todo el mercado, y no están dispuestas a intercambiar información comercial con otras empresas, pero en algunos casos sí deben trabajar juntas. Por ejemplo, en el caso de mercado, yo no puedo subir los precios
o en una comunidad desfavorecida, ¿verdad? Para eso existen los nichos de mercado. Entonces voy a lanzar un producto que es premium, que me cuesta 300.000 pesos, pero en una comunidad donde hay un poder adquisitivo alto. Y para nichos de mercado con poblaciones con menor capacidad de adquirir bienes y servicios, creo una línea distinta, mucho más económica, ¿verdad? Pero a veces las empresas, por no intercambiar información, lo que hacen es tomar unas decisiones que los llevan al fracaso. No gana ninguna de las tres empresas, ¿verdad? O la una aprende del error de la otra, de la que no quiso compartir información. Entonces el diálogo social va más allá del intercambio de información de carácter comercial y tiene que ver con la posibilidad de negociar cómo vamos a impactar a la comunidad o minimizar los riesgos de impacto negativo. Por eso es importante, por ejemplo, en las empresas de infraestructura, que se dialogue con las juntas de acción comunal, con las mismas iglesias, con los gobiernos locales para mirar cómo apalancar los recursos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En CRT, una concesión vial tenía por obligación dentro del contrato construir una conectante, es decir, una calle que conectara una calzada con la otra, que estaban asfaltadas. La empresa podía hacerlo donde quisiera, donde estimara conveniente y solo tenía que hacerlo en afirmado, no le tenía que echar capa asfáltica. Si la empresa lo hubiera hecho como le hubiera dado la gana, el impacto no hubiera sido tan provechoso como el que hubo en CRT. Se hizo una conectante. Se dialogó con el alcalde de ese entonces, se miró dónde se podía ubicar esa conectante de tal manera que se viera afectada positivamente el mayor número de personas y se construyó en un sector de alta densidad poblacional. Entonces ya las personas no tenían que transitar por calles malas, sino por una conectante en buenas condiciones entre una calzada y otra, porque sabemos, por ejemplo, que en CRT se construyó una calzada bastante a la altura de Mateo Gómez, bastante, o del Cañito en CRT, una calzada está bastante distanciada de la otra, no van pegadas, como nosotros la conocemos usualmente. Eso genera un impacto. Entonces esa conectante ayudó a solucionar el problema en un barrio, el Cañito, donde se presentaba el problema del acceso a una u a otra calzada. Pero eso se dio por un diálogo entre la comunidad, el concesionario y el gobierno local de CDT. Ahí, esa estrategia se le llama diálogo social y hace más socialmente responsable a la empresa que por contrato, por obligación, hubiera podido hacerlo en cualquier otro lado. Tenía esa potestad. Y por último, la esfera de influencia. Se refiere al ámbito o alcance de una relación política, contractual, económica o de otra índole, a través de la cual una organización tiene la capacidad de afectar las decisiones o actividades de individuos u organizaciones. Este concepto es importante porque a veces las empresas creen que su esfera de influencia es inmediata. Entonces se miden kilómetros a la redonda, ¿verdad? Yo estoy ubicado en el municipio de Montelíbano y ahí afecto a tales veredas y mi responsabilidad social va hasta allí. Pero en el caso de las afectaciones ambientales sabemos que como se ha mencionado, que lo que yo haga en una comunidad afecta a todo un sistema mayor. Entonces, muchas empresas operando, extrayendo materiales, afectan muchas partes de la región y cuando vengamos a ver, hay una afectación muy grave, porque vivimos en un sistema sistemas interconectados. O sea, lo que sucede en un ecosistema va a afectar al otro, no solamente ese ámbito donde está la organización allí operando. Entonces es importante que haya ese diálogo social, teniendo en cuenta que nuestra área de influencia a veces es mucho mayor que aquella que nosotros consideramos. En cuanto a las prácticas de responsabilidad social, ya esto no lo dice la norma, lo dice otro documento que también les adjunto. En cuanto a prácticas de responsabilidad social, reputación corporativa y desempeño financiero, existe una creciente preocupación por fortalecer dichas prácticas, esas prácticas de responsabilidad social empresarial, básicamente porque le permite a la empresa dos cosas: el goce de mejores evaluaciones por parte de sus usuarios, van a considerar a través de una serie de mecanismos que es una empresa socialmente responsable, de sus empleados, pueden considerar a esa empresa un gran lugar para trabajar, hay unas mediciones para ello, por parte de los gobiernos que le dan una puntuación, de organismos internacionales que se encargan de medir, por ejemplo, el impacto ambiental positivo o negativo de una empresa, y eso hace parte de la hoja de vida, del currículum o de la reputación de una empresa, el hecho de ser socialmente responsable. Y segundo, la posibilidad de reducir las externalidades negativas, la posibilidad de unas sanciones por incumplimiento de las normas de responsabilidad social empresarial. Entonces, por un lado, beneficia a tu marca y por el otro lado, te evita sanciones.
pero este discurso de la responsabilidad social empresarial, como lo dice allí el párrafo, es una preocupación creciente. Anteriormente no nos preocupaba, ahora nos está preocupando más y por por distintas variables, ¿no? Como habíamos comentado, esas variables nuevas son el respeto por los derechos humanos, la preocupación por la educación del consumidor o la reducción de las prácticas de fraude económico. Bueno, Villafañe, el autor que en la sesión pasada pues también mencioné, nos dice que la adopción de prácticas de responsabilidad social empresarial tiene un efecto directo en la comunidad y en su contribución, entre otras cosas, al valor de marca. Por lo que les había dicho, las personas consideran que pagar buenos salarios, tener un buen clima laboral, ser atendidas, que su comunidad sea atendida, que su familia sea tenida en cuenta, pues va a ayudar a consolidar la marca con un público importante que es el público interno y el público próximo. Y ya va ayudando a puntuar en esa imagen positiva de la organización. Bueno, entonces ahí aparece un término ya más empresarial, más administrativo, la generación de valor permanente. Es una empresa que mantenga su reputación por ser una empresa socialmente responsable, pues va generando valor. Es lo que dice Villafañe. Estos son los resultados de una encuesta de ética en los negocios que está disponible aquí. Estas encuestas no las hacen con tanta regularidad como uno quisiera, pero lo que muestra aquí, no voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, es que hay empresas dentro de una muestra de unos 13 países, a ver si me acuerdo, sí, 13 países, sobre una serie de actividades o de conductas inadecuadas que se presentan en esos países, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la media es que es el 22% de conductas inadecuadas que se presentan en los países que fueron parte del objeto de estudio. Colombia no aparece aquí. Entonces, lo que dice es qué países se presentan conductas más conductas inadecuadas, cuáles son ese tipo de conductas inadecuadas que se observaron, porque hay conductas inadecuadas que no se observaron o que no se registraron, pero de las observadas hay países que tienen más conductas inadecuadas que otras. Hay unas conclusiones de países en los que hay conductas inadecuadas, por ejemplo, en riesgos de este tipo de conductas en Brasil, Rusia e India. La posibilidad de soborno y otro tipo y corrupción observada. Pues lo que dice es que las tasas de soborno y corrupción observadas son similares tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, la corrupción y el soborno no son exclusivamente del sector privado, sino que se presentan en ambos. Miren que hay un estudio, un artículo ya de hace varios años, como unos 3 años, de la revista Portafolio en Colombia, donde se mostraba que alrededor del 30% de los gerentes encuestados para ese estudio manifestaban que estaban dispuestos a modificar unos términos de referencia o de convocatoria o falsificar, alterar estados financieros con el fin de obtener algún tipo de beneficio para la organización. Entonces, no necesariamente la corrupción y el soborno son conductas que se refieren al sector público. Bueno, ya ustedes lo mirarán si es de su agrado, de su interés, pues estos resultados de la encuesta, cuyo enlace pues allí les coloqué por si acaso quieren, pues están interesados en mirar qué es lo que mide esa empresa en contexto histórico. No es lo mismo lo que está sucediendo hoy con una empresa manufacturera que lo que sucedía en el siglo XVIII cuando comenzó la revolución industrial. Hoy la preocupación por el cambio climático, por ejemplo, es mucho mayor que en aquella época, que ni siquiera se hablaba del impacto